¿Cómo están, chicos? Continuamos digamos, el estudio de la química y su apasionante historia. Hoy día vamos a ver sobre la división de la química. Recordemos que la historia de la química se inicia cuando el hombre descubre el fuego. Y la química ha pasado por miles y miles de obstáculos a lo largo del tiempo. Filósofos, científicos encontraron problemas muy grandes, pero a pesar de ello la química ha seguido avanzando. Es una de las ciencias que a lo largo de la historia ha tenido poco desarrollo, un lento desarrollo. Sin embargo, en el siglo XX-XXI ha comenzado un mayor desarrollo. Bueno, ¿qué se de esto? Porque la química está presente en casi todo, prácticamente en toda la vida del ser humano, ¿no? Atraviesa toda nuestra vida, ¿no? Desde que los alimentos, desde la vestimenta, la vivienda, el transporte, toda la materia que nos rodea está rodeado por la ciencia de la química. Entonces, los químicos y la ciencia de la química, sus conocimientos son muy amplios, abarcan mucho, casi toda la vida, ¿no? Del ser humano. Es muy amplio su estudio. Por lo tanto, es necesario hacer una división del trabajo, ¿no? De cada especialidad. Y eso hablamos el día de hoy, la importancia de la química y la división de la química. ¿Cómo se divide la química? Bueno, hay varias formas de dividirla, las ramas tienen varias, pero nosotros vamos a hacerlo de manera sencilla en 4 ramas, ¿correcto? Bien, veamos. Uno es la química general, en la primera división. La segunda es la química descriptiva. Luego vamos a ver la química analítica. Y por último veremos la química aplicada. 4 grandes ramas, 4 grandes divisiones. ¿En qué consiste cada una de ellas? Veamos de manera más sencilla, para que ustedes entiendan en qué consiste. La química general. Como su nombre indica, la química general estudia las características, la estructura y las propiedades generales de la materia, ¿no? De la materia. La química se centra en el estudio de la materia, es decir, sus estados, en qué estado se encuentra, ¿no? Cómo es su estructura, sobre todo atómica, ¿no? Cuáles son sus propiedades generales, ¿no? Sus propiedades particulares de la materia, ¿no? Cómo se divide la materia en general, o sea, todas las características, estructura y propiedades generales de la materia. Eso estudia la química general. Y luego entra de lleno ya a un estudio mucho más específico, mucho más concreto. Veamos, el estudio de la química descriptiva. Si yo quiero hablar de la química general, de esta materia, digo, bueno, tiene 2 colores, blanco y azul, tiene 2 o 3 partes, ¿no? Es de plástico, tiene forma, digamos, de un tubo, ¿no? Cilíndrica. Bueno, eso es estudiar la química general. Pero la química descriptiva va mucho más allá, ¿no? Ya va mucho más allá porque estudia, analiza las características, las propiedades de qué está compuesto, la reacción química, etc. Ese es, digamos, el estudio de la química descriptiva. Si queremos hacerlo a este pequeño cubón, queremos hacer una descripción, tenemos que ver su composición química, quiénes lo forman, cuál es su reacción química, de qué está formado, qué elementos químicos entran en su composición. Es decir, un análisis mucho más minucioso de la materia. Esa es la química descriptiva. Y la química descriptiva tiene 2 ramas generales, ¿no? La química inorgánica y la química orgánica. Química inorgánica y química orgánica. ¿Qué estudia cada uno de ellos? A veces es digamos, fácil de entender con ejemplos, más que todo. Si yo digo piedra,
digo piedra, ¿cierto? Yo digo, por ejemplo, este metal que forma parte de este engrampador, este metal que es acá, ¿no? Acá tenemos otro metal, que es el fierro. Acá tenemos otro metal de los bordes de la pizarra, que es el aluminio, ¿cierto? Y en fin, ¿qué es lo común de ellos? Lo común es que no tienen vida. Entonces pertenecen, como antiguamente nos han enseñado, al mundo o al reino mineral, de los minerales. La química orgánica se encarga del estudio de las cosas inanimadas, o sea, que no tienen vida, como por ejemplo una roca, un elemento químico como el fierro, ¿cierto? ¿No? Un metal, como hemos enseñado ahí, y acá también el aluminio, es decir, todas las sustancias que forman parte de la materia inanimada, sin vida, lo estudia la química inorgánica. Veamos ejemplos comunes y prácticos. Cuando nosotros tomamos casi todos los días, digamos, una sustancia básica especial para la vida, es el agua, ¿no? El agua es una sustancia química inanimada. También tenemos la sal, con la sal común y corriente que nosotros consumimos, que se llama cloruro de sodio. CLNA es otro mineral. Tenemos también el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido nítrico, el ácido clorhídrico, que se usa para, digamos, como ácido para limpiar el sarro de los baños, ¿no? Es decir, hay miles de compuestos, ¿no? Digamos, el hidróxido de sodio, el hidróxido de magnesio que sirve para digamos, para malestar estomacal, todos son sustancias, ¿no? Inanimadas, ¿no? Y eso lo estudia la química inorgánica, ¿no? Que está presente, como ustedes saben, en la tabla periódica de los elementos químicos. Bien, vayamos ahora a la química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? La química orgánica estudia el mundo de los seres vivos. Orgánica viene de órganos, ¿cierto? Y órganos tienen los seres vivos fundamentalmente. Pero, ¿qué contienen los seres vivos? De especial para que estudie la química orgánica. Y la química orgánica, al estudiar los compuestos de todos los seres vivos, ¿no? Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque solamente es la química del carbono. La química orgánica estudia la química del carbono. O sea, estudia solamente al átomo de carbono y todos sus compuestos. Porque todos los compuestos orgánicos contienen algo en común, carbono. No se olviden. La química orgánica, estudia al átomo de carbono y sus compuestos. Y son millones de compuestos. En cambio, la química inorgánica son miles de compuestos, pero la química orgánica tiene millones de compuestos. Y todos los compuestos orgánicos contienen carbono. Bueno, ejemplos. Tenemos el amonio, C6H12O6, que es una fórmula que a veces no la entendemos, pero que es la glucosa, el azúcar. También tenemos CH3, CH2OH, es una fórmula más o menos compleja, ¿no? Pero es el alcohol común y corriente que usamos para desinfectar en este mundo que nos ha tocado de vivir la pandemia del COVID-19, en la cual se tiene que preparar alcohol puro de 96 grados, prepararlo para que sea 70 grados y poder ser un desinfectante eficaz, ¿no? Todo el mundo de los plásticos, todos los plásticos, ¿no? Como son las bolsas de polietileno, ¿no? Como son los plásticos, ¿no? Todos los plásticos, ¿no? Forman parte de la química orgánica. Los alimentos que vienen envasados contienen preservantes, se le echan preservante para que no se malogre, es química orgánica. También está presente en las fibras de dos tipos, en las fibras, digamos, ópticas, donde pasa el internet, ¿no? En las fibras textiles, que forman parte de nuestra vestimenta, que antes era, digamos, natural, porque estaba hecho de la grana de los animales, pero hoy en día la industria de la química orgánica ha avanzado tanto que es la vestimenta,
está hecha en fibras textiles, ¿no? Sintéticas, ¿no? Es decir, que ya no provienen del reino animal. También lo hay, por supuesto, pero la gran cantidad del mundo, ¿no? De la ropa que se usa es de fibras textiles. La explotación del petróleo y todos sus derivados como los combustibles estudia la química orgánica. La química orgánica estudia todo lo que es los combustibles, ¿no? También tenemos, ¿no? También tenemos todos los envases de plástico como tenopor, que también es el estudio de la química orgánica. La química orgánica prácticamente está en todo, en los combustibles, en los sistemas de limpieza, en los plásticos, ¿no? En la ropa, es decir, en los alimentos está la química orgánica. Muy bien, ahora continuemos nuestro análisis de la química, de la división de la química, entrando a la siguiente rama, la química analítica. La química analítica ya son técnicas que se estudian para analizar un compuesto. O sea, un compuesto químico, por ejemplo, como el agua, ¿no? La química analítica, ¿no? Es la que se encarga de hacer su análisis en base a técnicas. Entonces, la química analítica tiene técnicas para identificar, ¿no? Para separar, para cuantificar las sustancias que intervienen en un compuesto. Es decir, si se tiene un compuesto, hay técnicas para identificar cuáles son sus elementos químicos y cuántos son, ¿no? Eso lo estudia la química analítica, que se divide en dos grandes ramas, la química analítica cualitativa y la química analítica cuantitativa. Es cualitativa, quali, y este es quanti. Son dos términos diferentes, no es igual. Bien, veamos algunos ejemplos. ¿Qué estudia la química analítica cualitativa? ¿No? Si tenemos una sustancia química, la química analítica cualitativa nos va a decir cuáles son los elementos que intervienen para formar ese compuesto. Eso es sencillo. Veamos algunos ejemplos. El agua pura. El agua pura está formada por, ¿no? Así, esta es fórmula, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la química analítica cualitativa? Nos va a identificar mediante técnicas cuáles son los elementos que intervienen para formar las moléculas de agua. Y nosotros podemos conocerlo de manera visual sabiendo la fórmula. Entonces, acá tenemos, ¿no? H y O. H nos vemos siempre en nuestra tabla, o si no en nuestra tabla periódica. Es bueno ya ir conociendo los nombres más importantes de algunos elementos químicos. H significa hidrógeno, ¿no? H es un símbolo, que también lo van a encontrar aquí, símbolo. Entonces, H es hidrógeno, O es oxígeno. Entonces, si analizamos cualitativamente, ¿no?, la molécula de agua, decimos lo siguiente, que la molécula de agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Ya, y hemos analizado de manera cualitativa. Pero ahora queremos analizarlo de manera cuantitativa, ¿no? Acá está. Me quiere decir esta química analítica cuantitativa, ¿no? Mediante técnicas, saber cuántos átomos de cada elemento intervienen. ¿Cuántos átomos? No sé, no sabemos. Pero a usted le da una pequeña fórmula, ¿cierto? Y debajo del símbolo hay un pequeño número, ¿cierto? Eso indica la cantidad de átomos. Si no hubiera nada, significa que es 1. Bien, ahora aquí, con esa explicación sencilla, analicemos la molécula de agua. Junto conmigo. Agua, H, tiene 2, ¿cierto? Entonces, vamos a analizarlo de manera cuantitativa. Entonces, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Y nos falta oxígeno, como no tiene nada, se pone que es 1. Y un átomo
de oxígeno. De esta manera hemos aprendido a analizar de manera cuantitativa, ¿no? Digamos, la molécula del agua. Veamos otro ejemplo, de manera comparativa. La sal común. La sal común es así, es ClNa, cloruro de sodio. ¿Qué me indica el análisis cualitativo? Me va a indicar, tiene que identificar cuáles son los elementos que intervienen, cuáles son las sustancias que intervienen. Y como acá vemos, Cl, vemos el nombre, Cl, cloro, ¿está? Y vemos también Na, Na también está acá, Na es sodio. Entonces decimos lo siguiente, hacemos el análisis cualitativo y decimos, en la sal común, ¿no?, que es el cloruro de sodio, interviene el cloro y el sodio. Esos son los átomos que intervienen, nada más, ¿no? Así de esta manera estamos analizando de manera cuantitativa algunos ejemplos. Otro ejemplo más, el azúcar de mesa, ¿no? El azúcar de la sacarosa, que hemos visto por acá, el ejemplo, está acá, C6H12O6. Veamos, C6H12O6. Me piden ahora que haga análisis cualitativo. O sea, ¿qué elementos intervienen? ¿Cuáles son los elementos que intervienen? No me piden cantidad, porque es un análisis cualitativo. ¿Correcto? Entonces, yo digo, ¿cuáles son los elementos que intervienen para formar esta molécula? Entonces digo, interviene, acá tenemos C, interviene el carbono. ¿Qué más está formado? Por H, hidrógeno. ¿Qué más contiene? Contiene O, oxígeno. Oxígeno. Bien, y ya está. Hemos hecho un análisis cualitativo. La química cuantitativa es cuántos, cantidad. Me piden cantidad. Y les he explicado hace poco, ¿no?, hace breves momentos, que se fijen en el número pequeño debajo del símbolo. Benceno, una sustancia química. Fórmula, C6H6, ¿correcto? Hagamos el análisis cuantitativo. ¿Cuántos átomos de carbono hay? 6. ¿Y cuánto de hidrógeno? 6 también, porque el número chiquito nos dice la cantidad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Este compuesto está formado por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Y ya está. Hemos analizado cuantitativamente este compuesto. Veamos un último ejemplo. Sulfato cúprico, ¿correcto? CuSO4. Hagamos el análisis, ¿no?, y demos la respuesta. Cu, ¿qué cosa es? No sé, pero para eso tengo mi tabla y yo veo, ¿no? Cu es cobre. ¿Cuántos átomos de cobre? Vemos abajo el numerito, no tiene, se supone que es 1. Entonces, está formado por un átomo de cobre. Luego viene S. S es azufre. Abajo no tiene nada, se supone que es 1. También entonces está formado por un átomo de azufre. Y finalmente tenemos O, 4. El número pequeño indica la cantidad de átomos. Entonces está formado por 4 átomos de oxígeno. Este es el análisis cuantitativo de esta molécula de sulfato cúprico. Muy bien, veamos ahora la última rama, ¿no?, de la química, que son, digamos, la química aplicada. ¿Qué cosa es la química aplicada? Como ustedes saben, la química, digamos, se relaciona con otras ciencias, ¿no? Se ayuda de otras ciencias y también ayuda a otras ciencias. O sea, también, por ejemplo, algunas ramas de la ciencia piden la ayuda de la química.
¿no? Por ejemplo, quieres construir tu casa, ¿no? Vas a construir tus terrenos, tu hueco ahí, tu cemento, todo. ¿Qué nos dice la química analítica? Que no se combina por combinar. Para combinar el cemento con la arena, tiene una proporción, una cantidad. Esa cantidad ya está siendo analizada por la química analítica cuantitativa. Además entran fierros, ¿no? ¿Qué cantidad de fierros, ¿no? Entra. ¿Qué grosor de fierros? La química entra, digamos, y ayuda a muchas ramas de las otras ciencias, ¿no? Veamos alguna de ellas nada más. Por ejemplo, la bioquímica. Bio es vida. Entonces, ¿qué va a estudiar la bioquímica? Estudia la composición química de los seres vivos. O sea, la biología se ayuda de la química. ¿Está bien? Para estudiar la composición de los seres vivos. ¿Qué más tenemos? La petroquímica. La petroquímica, su nombre ya prácticamente lo dice, ¿no? Petro de petróleo, ¿no? Es la química del petróleo. O sea, estudia exclusivamente el petróleo y sus derivados, ¿no? Todos los derivados del petróleo como son los combustibles, ¿no? Los materiales de limpieza, ¿no? También son derivados el asfalto para las carreteras, ¿no? Digamos, el gas propano para cocinar es la industria petroquímica se encarga de estudiar. Geoquímica. Geo es tierra y se ayuda de la química, ¿no? ¿Qué cosa es la geoquímica? Es el estudio de la composición de la tierra. De qué material está formado en la tierra. ¿Qué composición química tienen los suelos, ¿no? Los suelos agrícolas, los suelos pedregosos, hacia abajo también las capas de los suelos. ¿Cuál es su composición química? Eso estudia la geoquímica. Tenemos también la astroquímica, es una ciencia muy importante, ¿no? Porque el ser humano está tratando de conquistar otros mundos. Astro viene de astronomía, ¿cierto? La astronomía se ayuda de la química. ¿Para conocer qué cosa? Conocer la composición química de los astros del universo, ¿no? De la luna, de los meteoritos, de los cometas, ¿no? De las estrellas, ¿no? La astronomía química, la astroquímica se encarga de estudiar pues su composición química, ¿no? En sí del universo y de sus astros. También tenemos la química farmacéutica, ¿no? Es una química industria que va a estudiar, ¿no? La formación de los medicamentos, de los remedios que realmente nos consumimos cuando tenemos una inflamación, una infección, las pastillas, las píldoras, las inyecciones, los jarabes, ¿cierto? Las cápsulas, todo el mundo de la industria farmacéutica está apoyado fundamentalmente por la química. Y también tenemos otras ramas de la química, la ingeniería química, ¿no? La química industrial, y hay muchas ramas más para estudiar, ¿no? Sin embargo, estamos dando quizás las más importantes. Bien chicos, esta ha sido la división de la química y por tanto ustedes ven la importancia de la química, porque la química abarca prácticamente todos los campos de la vida del ser humano, ¿no? Está aplicado la química, en la vestimenta, en el vestuario, en la mesa, en todo está la química, ¿no? A una rama de la química está en toda la vida del ser humano. Bueno, nos vemos chicos, si alguna duda no me hacen llegar.